Tenemos el placer inmenso de volver a estar con un gran intelectual, una persona preparadísima, Mario Paz Castaing. Mario Paz Castaing, que nos visita ahora. Él es... ¿Cómo te va, Mario? ¿Qué tal, Bruno? Un placer compartir contigo, como siempre, bueno, en este espacio tan genuino y tan tuyo. Ah, sí. Bueno, pero vos sabés que tu perfil, digo, hay que mucha se nota gente... por los poros. Hay mucha gente que te sigue, que le maestra decir que te respeta, te escucha. Mario Paz Castaing es doctor en ciencias jurídicas. También fue parlamentario mucho tiempo, experto en relaciones internacionales, en derechos del Mercosur sobre todo. Y mi pregunta es si nos beneficia en algo el Mercosur o por qué seguimos estando ahí y calladamente ni siquiera expresamos nuestro contento o descontento respecto a el Mercosur. Y no sé si sigue siendo vicepresidente del Partido Encuentro Nacional. Patria Querida. Perdón, Patria Querida. Sí, vicepresidente de Patria Querida. Sí, estoy finalizando ese mandato. Qué gafe enorme, perdóname, che. Yo estuve en el Partido Encuentro Nacional hasta el 2003, hace 20 años que ya... En la época de Guillermo Caballero. Hicimos esa campaña. Una campaña fabulosa. Fabulosa que algunos creen que fuimos inspiradores de falsas expectativas, pero la verdad es que fue una fiesta. Pero a nivel de campaña, esa estuvo en el cenit en cuanto al lo que significaba el marketing, digamos, yo no vi una político, campaña ¿verdad? igual después de eso. No, ahí entraban los colores, la efervescencia, la gente, la emoción, la calidad de gente también. La fiesta cívica. Sí, era una cosa impresionante. Ver eso te asociaba que ese era el partido que tenía que ganar, que tenía que estar digamos, presidiendo el Palacio López, más o menos a nivel, o sea, como campaña todo fue eso buena. Que se hizo en aquel momento, pasaron 20 años ya. 20 años, no, 93, 30 años. 30 años, 30, todo eso fue impresionante. Creo que fue la mejor. Algunos dicen, aún siguen vivos, seguimos vivos, y gracias a Dios, tratando de aportar lo que podemos. 30 años pasaron. 30 años. Pero impresionante cómo nos llenamos de esas imágenes, o con esas imágenes, che. Sí. Porque había una efervescencia, había una compatibilidad con la gente, una cercanía muy fuerte con la gente. Los actos eran emotivos. No, bueno, es que el marketing publicitario, ustedes trajeron gente, o sea, ustedes, digo, vos en aquel momento. Sí, el equipo trajo gente de afuera. Guillermo. Trajo gente de afuera en el plano marketing. Nos asesoraba en aquel momento en el Paraguay Pascual Rubiani. Sí, no, aparte de pero la gente de Paraguay. Pero aparte de eso teníamos el grupo fundamental que había logrado la victoria contra Pinochet en Chile en el referendo por el sí o por el no. De ahí viene la mano. De ahí vino. Claro. Ese equipo fue el que proyectó prácticamente, vamos a decir, el diseño, la promoción, la idea. Ese equipo es el que diseñó. Claro, él diseñó la estrategia, la comunicación. Hay gente acá local que se ufana moviendo la lengua nomás y que consigue después los posteriores trabajos, pero los reales artífices de esta campaña, chileno, que no recuerdo los nombres, de esta campaña fueron chilenos. Ahora los entiendo. Los chilenos que trabajaron en la campaña por el no a Pinochet, ¿no? En ese famoso referéndum que significó el fin del gobierno de Pinochet y el advenimiento a la concertación democrática que gobernó por 20 años Chile. Ahora ya es otra historia, ¿no? Ahora es otra historia, pero sigue lo mismo, madura esa historia política en Chile, con sus más, sus menos. Sí. Pero ellos supieron manejar hacer la transición de una manera espectacular, impresionante, respetando algunas cosas que estaban instaladas en la sociedad, pero fueron transformando otras con mucha fuerza y convirtieron a Chile en un país previsible, con una economía cada vez más fuerte,
instalándola como una punta de lanza de la integración latinoamericana, sobre todo mirando al Pacífico. Hoy por hoy, ¿quién es el principal referente del Pacífico en América Latina? Y es Chile. Claro, bueno, sigue siendo Chile. Se le acercó un poco Perú también, pero Chile sigue siendo la gran madre. A mí me llama la atención algo, querido Mario Paz Castañ. Me llama la atención que en cualquier organismo internacional, en la parte superior, la parte que decide sobre el andamiaje de estos grandes organismos internacionales, siempre aparece un chileno ahí. Siempre está un chileno. Siempre está un chileno. Ni siquiera un argentino, sea un la chileno. OEA, la CEPAL, en el BID, donde vos quieras. Un chileno aparece siempre ahí. Sí. Increíble. Y bueno, es producto de una educación de primera, de una cultura. Un producto de los Chicago Boys de Pinochet. También por eso. Increíble. La formación la tuvieron. Increíble. Y la supieron aprovechar. No, pero es increíble. Es claro. Fue todo una. Porque por un lado lo atacaban en demasía hasta hoy a Pinochet, y por otro él fue el que ¿te acordás de envió afuera? Claro, que vino acá a asesorarle a Guasmosi. Bueno, Hernán Vigi, sí. Parte de toda esa escuela de Chicago allá, impresionante, los Chicago Boys, y gracias a esa formación, digamos que ahora, hace un tiempo atrás, está copiando Paraguay a través de Becal y qué sé yo, enviar a la gente allá a universidades de afuera importantes. Alguna vez vamos a cosechar eso, ¿verdad? Claro que sí. Decime una cosa, hablábamos de Chile, o por lo menos así someramente, y Argentina, ¿cómo está y cómo estuvo ayer el famoso debate? Mario Argentina está pasando por el peor momento de su historia, tanto en lo económico, en lo social, en lo cultural no tanto, porque Argentina sigue siendo una potencia cultural, a pesar de todo el descalabro económico y social que existe en la Argentina. Pero evidentemente todo este descalabro también afectó al aspecto educativo. La educación argentina ya no es la educación que nosotros siempre mirábamos con respeto, con admiración, y ni hablar de lo que es hoy la dirigencia política. La dirigencia política y el debate de anoche en particular fue una muestra cabal de la pobreza actual que sufre el pueblo argentino de sus dirigentes. Pero ¿en qué aspecto, digamos, te referís a lo de anoche? ¿Te referís, o sea, porque cada uno defiende sus intereses, ¿verdad? Claro. Massa quiere continuar, o sea, con su sistema, con el sistema, no sé, kirchnerista. Por otro lado dicen que los Kirchner quisieron tapar todo lo que hizo Perón, o sigue haciendo Perón, para erigirse ellos como la voz cantante. Es la metamorfosis propia del peronismo. El peronismo tuvo varios rostros a lo largo de sus 70 y pico de años de vigencia, desde Juan Domingo Perón hasta la fecha. Y después, pasó de un movimiento nazifascista, pasó a un movimiento de revolucionario de izquierda, después pasó a un neoliberalismo fuerte con Carlos Menem, y después volvió ahora, en los últimos 20 años, con el kirchnerismo, a hacer una mezcla de todo lo que fue el pasado argentino. Entonces, hoy por hoy, y siempre tuvo referente, a mí me ha tocado la suerte, por activar en la función pública y en la política, en la dirigencia, contactar y dialogar y observar a dirigentes argentinos de alto nivel. Sí, claro. Eran estadistas. Y estos que teníamos hoy no son estadistas. Hoy, anoche, por ejemplo, tuvimos un señor que se presenta como alternativa de él mismo. Bueno, o sea, Sergio Massa, claro. Sergio Massa, porque él es el ministro de Economía.
Él es un personaje que es el candidato a presidente, siendo que él es el ministro de Economía de una economía en bancarrota. O sea, se desdobla. Se desdobla, es como esa... Hay un clásico... Yo soy hoy, pero a partir del 10, del 10 voy a hacer otro. Hay un famoso caso, te voy a hacer una pequeña anécdota histórica. En la antigua historia humana, en Persia, había un célebre rey que se llamaba Ciro. El Ciro de Persia tenía un descendiente famoso directo que era Darío. Darío tuvo dos hijos, Cambises y Esmerdis. Los Cambises se lava de Esmerdis y lo asesinó. Y lo asesinó. ¿Y quién? Pero un señor. Caín y Abel, tipo Caín y Abel. Sí, tipo Caín y Abel, pero eran Cambises y Esmerdis. Sí, entiendo. Y se apareció un señor que se llamaba, ponerle, Mario Paz o Bruno Masi, y dijo, como en aquel momento no había redes, no había comunicaciones, yo soy Esmerdis. Sí. Yo soy Esmerdis y les bajo los impuestos a todos los persas, y la gente creyó que era el personaje, el falso Esmerdis. El falso Esmerdis es un personaje histórico. Pero muy inteligente. Muy inteligente. Se apropió 7 meses gobernó Persia. Bueno, Massa es el falso Massa. Qué bueno. Es Massa y el falso Massa. ¿Cuál es el falso Massa? El candidato a presidente. ¿Quién es el verdadero Massa? El ministro de Economía que hace un año recibió una economía con una inflación del 70% y hoy la está entregando al falso Massa a 140. A 140%. El doble. Con un índice de pobreza del 40%. Increíble. Y por el otro lado apareció Javier Milei, que en 2 años hizo una campaña como esa que recordábamos, fantástica. Bueno, porque de ser un outsider, mostró ayer lo que es un amateur. Es un amateur que enfrentaba a un profesional de la política. Que lo quiso menoscabar ayer. Si vamos a mirar en términos así de un partido de fútbol o de un... Lo quiso noquear. Y lo quiso noquear, no lo noqueó. No lo noqueó. Pero sí le ganó por puntos, como diríamos en términos boxísticos. Le ganó por puntos porque dominó el escenario. Porque es un actor. Es lo que te estaba diciendo. Creó el personaje y además lo reporteó a Milei ayer. Ayer hizo de periodista también Massa. Le pregunto, cuando él es el ministro y él es el que tendría que haber rendido cuentas, eso es lo que falló Milei, que no supo contrarrestar esa posición en que lo colocó Massa, hábilmente coacheado por el equipo de Lula que le asesora. Lo que pasa acá, salvando distancias, que cerró la puerta de un portazo Mario Abdo y nos dijo agua va, agua viene. Nadie sabe qué pasó con su administración, por ejemplo, que fue un desastre la administración de... Eso mismo está pasando ahí en otros términos. Sí, en otros términos, este señor Massa creó el candidato como si él fuese un personaje diferente, cuando él es alternativa de él mismo. De él mismo, alternativa de él mismo. Es bastante esquizofrénica. Es una cosa increíble. Es una cosa digna de un estudio de psiquiatría o de neurociencia para saber dónde ubicar a este personaje. Pero si tenemos en cuenta eso que estás diciendo, un análisis muy, digamos, refinado, si se quiere también, y muy actualizado, quiere decir que la gente va a tender a respaldar a Milei en este caso. Y mira, si la gente 19, quiere realmente un cambio y probar el cambio entre lo conocido, la continuidad de lo mismo que tuvo la Argentina en los mismos años, con una persona que se presenta con absoluta transparencia, porque eso hay que resaltar de Milei ayer. Milei no sabe mentir. Milei dice las cosas como le vienen y como las siente. Histriónicamente. Grita. Ayer, lo que Massa fracasó ayer, porque Massa fue un provocador ayer. Sí, claro. Lo provocaba constantemente para que se sacara a Milei. O sea, para sacarlo de sus casillas. Y para que se presentara el personaje que no puede dominar sus emociones, que no puede gestionar un Estado. Eso pasó. Pero dentro de todo esto,
tanto Massa. ¿Y cómo la percepción del público, según vos, cómo fue? Analizando lo que vos decís, que me parece correctísimo. El público ¿leyó así la cosa también o no? No sé. El periodismo especializado se encargó de transmitir algo parecido a lo que estamos hablando aquí nosotros hoy. Pero yo creo que eso lo vamos a ver el domingo. El domingo son las elecciones. Pero yo leí algo del periodismo local y se tiraron a que Massa lo bombardeó a Milei, digamos. Porque se quedan con la forma. Y por eso y no se van al fondo de la cuestión. Claro, lo que está diciendo vos. Porque en el fondo de la cuestión yo creo que el pueblo va a señor se desdobla, que es genuina, que no miente, que es transparente en ese sentido. Además, él no tiene pasado. ¿Qué pasado tiene? La pregunta que le hacen Massa ayer, que lamentablemente Milei le debería haber respondido de otra forma. Hiciste una pasantía en el Banco Central, como la habré hecho yo en cualquier entidad a los 20 años o 23 años, cuando no estaba ni siquiera graduado, y fracasaste. Eso es una historia de 40 años atrás probablemente. ¿Cómo la consiguió si es un dato íntimo primero de la persona? Y porque tiene los servicios de inteligencia en su mano. Eso le debió haber contestado Milei. Claro, muy bien lo que decís. Porque ¿de dónde va a sacar los datos de que el hombre tiene su hermana un departamento en Miami, que a los 23 años o 25, ponerle la edad que quiera, pero joven, aún sin graduarse, no superó un examen de incorporación en el Banco Central, y de ahí su odio al Banco Central? Son cosas que rozan la perversidad en el manejo de la información y sobre todo utilizar las herramientas del Estado para extorsionar y embretar a su adversario. Extorsionar. Y encima, en una semana en la Argentina, donde se puso en juego justamente estos juegos de espionaje, donde se la acusa a Cristina Kirchner de montar todo un espionaje estatal para destruir a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Y porque está a punto de ser condenada. Pero se la tiene que condenar y parece que nunca va a llegar ese momento. Pero conste que Massa dijo que ella no influiría en absoluto si él sale. Él trató de ser, si él sale como presidente. Y no era Nelly. Bueno, a ver qué tenía ahí lo de ese título, si me dejás, por favor. Massa arrincona a un Milei apagado, dice esta información. En el último debate presidencial en Argentina, el ministro peronista expone las contradicciones ideológicas del ultraderechista que apenas saca provecho de la crisis económica que pesa sobre su rival. El domingo se celebró ayer la vuelta segunda, el domingo que viene se celebra la segunda vuelta, o sea, el balotaje. El 19, ¿verdad? Ayer fue el último debate, el último debate fue ayer, y Massa tildó a Massa de mentiroso también Milei, de ser parte de la casta que ha empobrecido al país mientras agitaba el fantasma de un posible fraude en las elecciones del domingo próximo. ¿Podría haber fraude el domingo? ¿Qué te parece? Ellos manejan todo el conurbano, la provincia de Buenos Aires, que es el 35, casi un poco más, del electorado argentino. Y ahí pasa de todo. Algunas de las cosas que hemos aprendido nosotros aquí, allá son expertos en eso. Son expertos. Son profesionales de la mentira, del fraude, de todas esas cosas. Tienen una maestría y un doctorado muy avanzado. Bueno, muy avanzados. Sergio Massa domina psicológicamente a Milei en un debate presidencial de enorme audiencia en la Argentina, no sé cuántos millones. Sí, mostró ese carácter Massa, pero ya fue muy jactancioso, muy soberbio. Massa. Massa. Sí, claro. Miren lo que es y miren lo que soy yo. Más o menos eso al votante argentino medio le cae mal. Le puede caer muy mal. Entonces yo creo que
lo que Milei tenía, que no fue un amateur evidentemente, frente al profesional de la política, como diría esa canción, el profesional de la mentira. Se mostró tal cual es. Pero lo que quiso hacer Milei ayer era no caer en el juego total de sacarlo de sus casillas. Justamente se quedó, se mantuvo. Se mantuvo y se contuvo. Se contuvo y se mantuvo para no entrar en ese juego perverso el otro que estaba exigiendo. Creo que pudo haber respondido, como dije, de otras maneras, pudo haber repreguntado y retaliado de otra forma las provocaciones de Massa. Pero, en fin, yo creo... Puede que en términos así de los porcentuales pudo haber, el saldo es, dominó el escenario Massa, dominó el debate, pero no produjo el resultado tan esperado por él. Él quería realmente exhibir al loco y el loco no estuvo. No apareció. Él no apareció. Bueno, tenemos un material de una mesa de análisis de Jorge Lanata, donde interviene también Mario Pergolini, y quiero poner ahora eso, por favor, si me permiten hacerlo, para que escuchemos acá con Mario Paz Castain y la audiencia, por lo menos lo que fue ahí está, vamos a poner audio acá, a ver, si ponemos audio, era lo que Sergio Massa y su equipo esperaban, que Milei se desbordara. Me parece que Milei fue acá a no perder ni un voto. No sé si ganó un voto, pero probablemente de los votos que él tenía no perdió ninguno. Vos decías que en redes Milei estaba ganando en menciones positivas. Sí, en menciones positivas en buscar. Igual, viste, es muy segmentado eso, ¿no? Y las redes no tienen matices, ¿no? Las redes no tienen matices. Entonces, a veces uno ve números muy fríos que a lo mejor no representan exactamente si la voluntad de la búsqueda fue o por odio o por cariño, ¿no? Eso no creo que decida. Lo que sí creo que sí, uno puede discutir, y acá lo estábamos discutiendo un poco, ¿para qué público sirve esto? ¿Para qué público? Entonces, si vos decís, a mí me preocupa, y realmente me preocupa porque la verdad no tengo elección por ninguno de los dos, es que el 50 y pico por ciento de los que van a votar son menores de 40 años. Que si bien, obvio, por el gran rating que tuvo, lo estaban mirando, muchos ya tienen una decisión tomada, y muchos de los que estaban en las redes empezaron a buscar cosas. Mientras Massa decía googleen, le decían a pibes por debajo de 40 años que googlean muy rápido y googlean muy bien. E instaló un tema que creo que Massa no quería que aparezca, que era él diciendo que la universidad, una declaración de él, de la IEM, que habrá... César, fíjate si lo podemos mostrar después. Yo te lo mando. Un recorte de diarios a donde aparece un reportaje de Massa donde él dice que quiere... Esto es lo que más apareció, lo que más se está posteando, o sea, de archivos adjuntos es lo que más se ha adjuntado, más que los memes, más que los chistes, más del sí o no. Ahí está, lo tenemos en pantalla. Yo no creo que hubiese Massa, querido que esto aparezca. Mirá, Massa jovencito. Tenemos que ir hacia una universidad arancelada. Entonces digo... El postdebate... No, perdón, te interrumpo. No, termino, no es nada más diciendo... Hay un gran volumen de chicos, debajo de 40 no es un chico, pero de jóvenes nuevos, que están votando y que creo que tienen una decisión tomada y que con esto se han divertido de una forma que a lo mejor uno no lo puede ver. Esto no quiere decir que vaya a ganar o perder, pero muchos de estos pibes, o mucha de esta gente, o muchos de estos jóvenes, este debate le importa 3 pitos. Y la verdad que no hicieron nada como para que no importe 3 pitos. Sí, este debate quizás para los candidatos lo importante es el indeciso o el voto en blanco. Entonces, en la estrategia estaban tratando de mostrar que el otro era peor. Y mi pregunta es, los que vieron a Milei, ¿les dio miedo a Milei, que era la estrategia que planteaba Sergio Massa? Me parece que quizás no llegó a dar esa imagen de miedo. Es cierto que Massa controló prácticamente todo el debate, que Milei entró en cada uno de los juegos, que le respondía a las preguntas cuando podría haber planteado él otros temas, y que desaprovechó, por ejemplo, una cosita muy corta. El tema de la semana fue el espionaje. Sí, claro. No le preguntó nada sobre eso y no le dijo, por ejemplo, ¿vos no crees que hay que echar al funcionario de la Cámpora, al segundo de la FIP? O sea, ponerlo en aprietos realmente serios
y no fue por ese lado. Ahora la pregunta es, ¿dio miedo suficiente a alguno para que cambie, para que el indeciso se incline por uno o por otro? Pero perdón. Sí. No, Dale. Pero los casos de Insaurralde, ¿le importó a alguien? ¿Perdió? No, al revés, peor, ganaron. Pero que meter esos temas. Bueno, ahí recién tocaron el caso de Insaurralde, ya que vos estabas mencionando que le señaló Massa a Milei sus primeros años, no sé dónde dijiste vos, como que hurgó Massa en esa pasantía. Ahí debió de Milei refrescarlo de Insaurralde que es al presente, que creo que no lo hizo, ¿verdad? No lo hizo. Esos fueron los errores de Milei. Porque él hubiera perfectamente... Por eso es lo que podría decirse, Massa ganó el debate, pero no ganó votos. Yo creo que no ganó votos. Ganó el debate, pero no votos. Pero no movió los votos de Milei. Y no sé si movió los votos en blanco e indecisos, como decían los analistas argentinos. Conste que vos acá como analista político sostuviste, no sé, esto me facilitó acá Emanuel Torres, lo más probable es la victoria de Massa, sostiene Mario Paz Castain. Sí, y es por aquello de que en una reelección tan reñida como la que se presume va a ser la del domingo, el aparato puede tener una incidencia, no digo decisiva, pero importante. No, o decisiva. O decisiva también. Porque acá entonces, también, en una elección muy reñida, muy pareja, eso puede acontecer. Pero mira que estas tres elecciones, porque la del domingo va a ser la tercera, las pasos de agosto, la primera vuelta del 22 de octubre, nadie aceptó el resultado. A nadie. Nadie, todos fueron resultados sorpresa. En agosto nadie lo esperaba en punta a Milei. Sí. En octubre nadie lo esperaba. Massa ganando por 5 o 6 puntos arriba. ¿Y el domingo? ¿Y el domingo? ¿Qué va a pasar? Lo vamos a saber el lunes o el domingo de noche. Conste pero que yo tengo mis dudas. Conste que Mario Paz Castain vaticina nuevo frente de derecha en Argentina. Macri está articulando eso porque vio que Juntos por el Cambio ya es una figura política que venía arrastrando graves problemas internos. Por eso fueron las internas que tuvo en agosto entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta, que fragmentaron, dividieron ese grupo que un año atrás era la alternativa casi segura al kirchnerismo. Pero les apareció Milei, que entre paréntesis algunos dicen que como tenía vínculos con Massa, fue apoyado en los sótanos de la democracia, como dijo Alberto Fernández alguna vez, en los sótanos del poder, le apoyaban por debajo a Milei para hacerlo crecer y dividir a Juntos por el Cambio y dividir la oposición y ganar la elección tan difícil del próximo domingo. Pero le saltó un personaje que se le fue de las manos. Javier Milei es Javier Milei y no es Massa ni es Juntos por el Cambio, es él. Ahora, ¿cómo va a gobernar? ¿De qué manera lo va a hacer? Ya, en fin, son cuestiones que por eso Macri se acerca a él, para depurar un Juntos por el Cambio que ya no daba más como opción política, porque y ahora a la vista están los desacuerdos, las divisiones. Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical, acusando a Macri de que se tiene que ir preso junto con Cristina Kirchner. Entonces, esos eran socios hasta hace 20 días. Bueno, entonces, pero lo más llamativo también... Macri sabía esto, y entonces, gane o no gane Milei, Macri lo que está proponiendo es un nuevo espacio de la derecha. Ese es el objetivo primigenio, te voy a decir, con Milei, por supuesto, con Milei. Con Milei, armando un equipo diferente. Y con la Bullrich también. Con la Bullrich, por supuesto, sectores del PRO, sectores del radicalismo, porque no todo el radicalismo va a estar con Massa. Va a estar se supone, y eso lo dijo ayer en uno de los canales un estadista de
de la Argentina en estudios sociales, estadístico, quise decir, que es Alejandro Katterberg, que señalaba que en las encuestas que no se pueden ya difundir, que más o menos el 70 u 80% de los votos de Juntos por el Cambio se están yendo a Milei. Y si eso se produjere, realmente va a ser muy difícil ganar a Milei el domingo. Pero sobre esto hay 1000 conjeturas, 1000 análisis, estimaciones de todo tipo. Lo importante, yo te diría, es que la Argentina está padeciendo un enorme problema dirigencial, de falencias estructurales muy fuertes, y que en el tema internacional, que es lo que a nosotros nos debe preocupar como paraguayos, ahí yo quiero ponerme en ese me preocupa que en ambos candidatos, tanto Massa como Milei, tienen un desconocimiento muy fuerte de lo que es la política internacional. No porque Massa no lo conozca, porque Massa es un experto, pero maneja un discurso para sus votos que le hacen decir cualquier cosa. Fíjate lo que vino a hacer en el Paraguay. Lo que Massa, dijo cuando se fue a Villaroga y le prometió a Santiago Peña, el ya presidente de la República, de que iba a arreglar, pero en 24 horas, el tema de la hidrovía. Y al día siguiente, cambió el discurso suyo, un subordinado de Massa, el ministro de Transporte, sale a decir: no, señores, no hay ningún arreglo acá de borrón, no hay nada que... Borrón y cuenta no existe, acá paguen el peaje. Bueno, y Bullrich... Ese es Massa. Y ese es Massa, un mentiroso. Patricia Bullrich afirma que Milei tiene buena sintonía con Paraguay. Dice ella que tiene buena sintonía con Paraguay. Pero así que, no supo explicar ayer qué son las relaciones. Él maneja el lenguaje que manejaríamos desde el sector privado, diciendo que una relación entre privados no tiene que intervenir el Estado. Pero resulta que la política internacional es entre tres países, es entre gobiernos. Y si él pone en duda la gestión de Lula y pone en duda lo que puede hacer el comercio internacional y las relaciones proyectadas en el Mercosur, que aunque no nos guste es el bloque que tenemos para incorporarnos al mundo, yo no sé, para mí hay una incógnita y yo creo que va a cambiar, porque una cosa es lo que vos decís en una campaña y otra cosa es cuando te toca gobernar y manejarte con la realpolitik, que es la de todos los días. Bueno, ahí creo que vas a tener otro Milei que va a suavizar un poco el discurso. Además dijo una cosa interesante ayer cuando empezó a achacar, vos me atacás porque yo no quiero hablar con Lula. Massa, Cristina Kirchner hablaba con Bolsonaro. Claro, perfectamente. Entonces, es un poco la dialéctica de la campaña. Y, bueno, pero ayer... de todos modos, ninguno de los dos candidatos nos garantiza solventemente que vamos a tener una relación bilateral ordenada. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesita el Paraguay para resolver sus problemas de Yacyretá, para resolver los problemas de la hidrovía y para resolver enormes problemas en la frontera que desde que está vigente el Tratado de Asunción de 1991, su artículo primero, se acentúan los problemas. Circulación de bienes, personas y servicios, nunca se cumplió. Así mismo. Nunca Mercosur es un desastre. Ni en San Roque ni acá en Puerto Falcón. ¿Quién ganó el debate, la consulta? Pero también en ese debate de que creo que duró 1 hora y 40 más o menos, nunca se lo nombró a Alberto Fernández. Jamás. Ni a Cristina Kirchner. Qué increíble. Macri sí fue mencionado. Sí, increíble, increíble. Y esa fue la estrategia de Massa. Bueno, cuando decía, acá es entre vos y yo. Claro. Él no quería incorporar que él es parte de este gobierno que conduce a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Bueno, pero él mágicamente se desdobla. Pues. Es lo que hablamos antes. Del falso personaje, ¿no? 48 puntos tuvo un pico de rating altísimo de 48 puntos ayer. Pero fue, según lo escuché por ahí, fue inferior al anterior. Scioli Macri.
en el 2015, que fue el debate de segunda vuelta, donde Macri le gana al final a Scioli por 1,5 puntos, por 1,70, una cosa así. Más o menos como le ganó Lula a Bolsonaro en la segunda vuelta. Y ese tuvo mucho más rating que el de anoche. Más de 50, entonces. Más de 50. Ah, sí. 48 puntos. Pero es importante, el pico de rating. Lo mismo es importante. Bueno, lo mismo es muy importante, por supuesto. Eso hay que bajar en términos de millones de habitantes, no sé cuánto es eso, pero... bueno, querido Mario Paz Castain, hay tantas cosas que consultar contigo. ¿Cuál es tu vaticinio para el domingo? Estamos ya prácticamente ante esta fecha clave, no solamente para los argentinos, sino para todos los países acá de la región, porque nos interesa saber cómo van a ser los siguientes 4 años en la Argentina y quién va a presidir ese país. ¿Cuál es tu vaticinio? Así, sin miedo de nada. Sigo sosteniendo que una probabilidad, dado lo parejo y reñido que es esta puja electoral, el aparato puede ser decisivo a favor de Massa. Tengo esa, y no estoy haciendo un juicio de valor en lo que yo quiero y creo. Estoy tratando de describir de la realidad de lo que se pueda observar. Bueno, eso no pasó en Brasil últimamente. Y no pasó, pero fíjate que no pasó en muchas partes. ¿Quién lo daba en segunda vuelta a Pedro Castillo en Perú con su sombrero? Claro. El maestro que nunca hizo política. ¿Quién le daba un centavo? ¿Quién le daba en Santiago de Chile a Kast, que había ganado por 5 puntos la primera vuelta y perdió después por 11? Exactamente. Entonces, cuidado con las sorpresas, cuidado con la reacción de los pueblos, que a veces se cansan de las mentiras, se cansan de los fracasos. Y sobre todo un pueblo argentino donde vos ves caminando por las calles de Buenos Aires, y nos toca ir por ahí, te vas a encontrar con gente durmiendo en las calles en pleno centro de Buenos Aires con un colchón tirado y una almohada, una cosa horrible que no se veía hace mucho en Argentina. Y no solo en un sector, sino en varios sectores. Pero no vamos a entrar en eso, porque acá yo creo que en cantidad poblacional pero le ganamos lejos a los argentinos en ese aspecto. Entonces es difícil hacer un vaticinio así muy formal, decir, no, yo creo que va a ganar. Creo y espero que el pueblo argentino decida, reaccione y haga un cambio, porque la Argentina necesita un cambio, aunque sea un rostro nuevo, un rostro diferente que conecte a la gente. Después, como vaya a gobernar, yo creo que él tiene con Macri y su equipo una manera de mayor expertise en la gestión pública, de poder administrar el proceso de transición hacia un cambio más transformador, más disruptivo, que es lo que realmente busca Milei. Pero él ya habla de primera generación, segunda generación y tercera generación. ¿Qué quiere decir? En el corto plazo no va a suceder la dolarización, no va a suceder el cierre del Banco Central, porque tiene que haber un proceso previo de cambio en los modos, en la gestión. O sea que Milei va a apelar al Banco Mundial de vuelta. Y va a apelar y tiene que apelar, porque realmente dólares no hay. No va a tener el swap de China, sí. Los yuanes de China, no va a tener eso, porque todavía, eso que se anunció mucho. El apoyo condicional de los Estados Unidos. Cuidado. Sí. Yo creo que sí, está jugado, ayer lo dijo. Yo creo en las relaciones. O sea que él va a tener el apoyo de Estados Unidos, porque le conviene a Estados Unidos que Milei sea el siguiente presidente. Porque fíjate que China invadió la Argentina, el sur argentino es chino. Todo lo que es Patagonia y para abajo, hasta hablan de una base china en el extremo sur de la Argentina. Entonces, que se posicione un presidente pro-americano, pro-Estados Unidos, para los Estados Unidos es fundamental. Y eso conecta un poco con el Paraguay. Con el Paraguay, sí. Eso nos conecta un poco. Y habrá que ver la entretela de todo esto para ver cómo funciona. Y eso es lo que sostiene Patricia Bullrich. Afirma que Milei tiene buena sintonía con Paraguay. Bueno, cerrando esto, muchísimas gracias, Mario Paz Castain. El domingo, entonces,
La gente tiene que decidir allá en la Argentina y nosotros expectantes acá. Sí, señor. Bueno, esperemos que vuelvas y vamos a tratar el famoso tema de las universidades, sí, con todo de las facultades de medicina, etcétera, etcétera. Vamos a tener que desmenuzar también con hilo fino el tema. Claro, la famosa ley Marcos. La famosa ley Marcos. Bueno. La ley 4995 que establece el CONES. ¿Qué pasó con eso? Si seguimos con eso, si lo cambiamos, si viene el MEC o no viene el MEC. O una superintendencia de universidades, que es una propuesta que está por ahí. Sí, también flotando, sí. Los sótanos de los procedimientos legislativos y de cambio. Muy interesante. Y también cómo le va a ir a este ministro Ramírez, ¿verdad? Sí. Que yo tengo una confianza. Yo sé que tiene sus detractores, la gente que no tiene confianza en su gestión, pero yo creo que es el momento de él y lo tiene que aprovechar. Si no lo aprovecha, perdió y el Paraguay detrás de él va a perder una oportunidad decisoria para transformar, porque sin educación viable no hay desarrollo posible. Muchas gracias. Es un famoso dicho, pero hay que hacerlo realidad. Hay que hacer un cambio radical, una revolución educativa profunda y exitosa, fundamentalmente. Nosotros hemos tenido reformas educativas que no fueron exitosas. Si nos trasladamos, yo he sido rector de una universidad, vos sabés bien, y soy docente universitario hace muchos años. Cuando enseñaba en el Colegio San José, la materia educación cívica, historia moderna y contemporánea e historia antigua de Oriente y Grecia, vos salían bachilleres que conocían perfectamente los instrumentos de la historia, los instrumentos de las categorías cívicas, de la formación cívica ciudadana. Hoy eso ha pasado al olvido porque te toca estudios sociales, que es producto de esa primera reforma de los años 90, y sale un profesor que no sabe nada de geografía, de historia y solo enseña educación cívica, puede que le dé contenido. Pero si sabe solo historia, le dará solo historia. Y si solo sabe geografía, le dará solo geografía y se olvidará al rato. Por eso es que vos recibís en las universidades a chicos que vienen de la media sin saber quién fue, por ejemplo, la Junta Superior de Gobierno de 1811 y qué es la nota del 20 de junio de ese mismo año, dirigida a la provincia de Buenos Aires. No tienen idea. Bueno, vamos a seguir. Y esas cosas tenemos. Vamos a seguir dialogando con Mario Paz Castain próximamente, porque tiene que volver a estar acá, por supuesto, en este estudio, en este programa y en esta mesa de tareas.